Tercera Guerra Mundial ya arrancó. ¿Ah? ¿Para qué es esta tercera guerra? Para imponer el dominio. Rusia y China están moviendo sus piezas en Venezuela, pero ¿hasta dónde llegarán realmente? ¿Es su apoyo una estrategia sólida o solo un gesto para mostrar músculo al mundo? Cada movimiento podría desencadenar efectos inesperados, no solo en Caracas, sino en toda la región. Lo que descubrirás aquí cambiará por completo tu visión sobre la situación actual en el Caribe venezolano. ¿Qué está pasando realmente entre Venezuela y Estados Unidos en estos días? Pues resulta que, en medio de la creciente tensión en el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió dar un paso que podría parecer inesperado: enviar una carta directamente a Donald Trump. Sí, lo hizo a través de Richard Grenell, el enviado especial estadounidense, un canal que Maduro califica como confiable y eficaz para tratar asuntos bilaterales. La idea de la carta era bastante clara: abrir un diálogo sobre temas críticos como el narcotráfico y la repatriación de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Ahora, aquí viene lo interesante. Maduro aprovechó la comunicación para rechazar con fuerza las acusaciones de Washington sobre la supuesta implicación de Venezuela en el tráfico de drogas. Según él, solo el 5% de la droga que sale de Colombia pasa por territorio venezolano. Y, lo que es más, las autoridades venezolanas logran neutralizar y destruir alrededor del 70% de estas sustancias. Sorprendente, ¿no? Además, enfatizó su disposición a tener un diálogo directo y sincero con Grenell, con la intención de superar lo que él llama ruido mediático y noticias falsas, que han distorsionado la imagen del país en el mundo. Pero, ¿qué respondió Trump? Bueno, aquí la cosa se pone un poco ambigua. Hasta ahora, el mandatario estadounidense no ha confirmado si recibió la carta y su comentario se limitó a un escueto "ya veremos qué pasa con Venezuela", sin dar más detalles sobre si está dispuesto a abrir un canal de negociación. Esa falta de claridad mantiene a todos preguntándose: ¿habrá realmente un acercamiento diplomático en medio de la presión militar y las sanciones internacionales? Y es que, pese a la tensión, el intercambio de cartas muestra que todavía hay un componente diplomático en la confrontación Caracas-Washington. Esto abre, aunque sea un poco, la posibilidad de negociar temas críticos como el narcotráfico o la repatriación de migrantes, incluso cuando la situación en la región sigue siendo bastante tensa. Pero mientras hablamos de cartas y posibles diálogos, Venezuela también ha querido dejar claro que no se queda atrás en materia militar. ¿Has visto las imágenes de la Horchila? Ahí, el país desplegó más de 2.500 efectivos en ejercicios militares que duraron 3 días, bajo el nombre de Caribe Soberano 200. Fueron maniobras combinadas, aéreas, navales y terrestres, con 12 buques de diferentes clases, 22 aeronaves y cerca de 20 embarcaciones menores. La televisión estatal mostró desembarcos anfibios, maniobras navales y vuelos de cazas, dejando ver que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede operar de manera integral. Por si fuera poco, se exhibieron los cazas Sukhoi Su-30 Mk2, equipados con misiles antibuque Kh-31 Krypton, un armamento que Venezuela adquirió a Rusia entre 2007 y 2008. Según expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, estos misiles tienen versiones antibuque y antirradar, aunque nadie sabe con exactitud cuántos cazas están activos hoy en día debido a los problemas económicos del país en la última década. En pocas palabras, es una muestra clara de la capacidad defensiva de Venezuela frente a la presencia estadounidense en la región. Y hablando de Estados Unidos, no se queda atrás. Mantiene un despliegue considerable en el Caribe. Hablamos de 3 destructores clase Arleigh Burke, el crucero Lake Erie, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y hasta un submarino nuclear. Todo esto, según Washington, para combatir el narcotráfico y específicamente al llamado Cartel de los Soles, que vinculan con Maduro, quien además tiene una recompensa de $50 millones por su captura, según Estados Unidos. No es de extrañar que la tensión haya subido tras los recientes ataques de la Marina estadounidense a embarcaciones en el Caribe. Caracas asegura que son acusaciones infundadas que buscan justificar un cambio de régimen. Como respuesta, el gobierno venezolano no solo movilizó fuerzas militares, sino que también activó a millones de milicianos en todo el país. Maduro no tuvo dudas al declarar que ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela, dejando claro que la nación está lista para resistir cualquier agresión externa. Sin embargo, y esto es clave, todavía hay señales de que se puede negociar. Richard Grenell señaló recientemente que todavía es posible alcanzar un acuerdo con Venezuela para evitar un conflicto armado.
Esto muestra que aunque ambos países mantienen posturas firmes sobre soberanía, seguridad y control territorial, la puerta al diálogo no está cerrada. ¿Y qué hay de nuevo sobre la tensión con Estados Unidos? Aquí la historia se pone intensa. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia fuerte a Venezuela. Si no aceptan la devolución de los inmigrantes deportados, enfrentarían consecuencias incalculables. ¿Sabías que Trump incluso calificó a estas personas como lo peor del mundo, incluyendo presos y pacientes de instituciones psiquiátricas? Además, acusó a los dirigentes venezolanos de enviarlos a Estados Unidos. El mensaje de Trump fue contundente. Miles de personas han resultado heridas graves e incluso hay muertos debido a estos monstruos. Fuera de una vez de nuestro país, ya, o el precio que pagaréis será incalculable. Estas declaraciones suben aún más la tensión entre Washington y Caracas, en medio de acusaciones cruzadas y despliegues militares en la región. Por su parte, el gobierno venezolano respondió diciendo que Estados Unidos está provocando una guerra no declarada en el Caribe y pidió a la ONU investigar los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga. Según las autoridades, estos incidentes han dejado al menos 14 muertos en las últimas semanas. Mientras todo esto ocurre, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra cerca de las costas venezolanas y cazas F-35 en Puerto Rico. ¿Te imaginas la sensación de alerta que esto genera en la región? Estas acciones se suman a sanciones y amenazas diplomáticas, creando un clima de alta incertidumbre y riesgo de confrontación directa. Y por si fuera poco, en medio de esta tensión, Venezuela ha dado un paso importante hacia Rusia. La Asamblea Nacional, controlada por los chavistas, aprobó en primera discusión la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia. ¿Qué significa esto? Básicamente, refuerza la cooperación política, económica y militar entre ambos países, justo cuando la tensión con Estados Unidos está en aumento. Este tratado permitirá ampliar los acuerdos bilaterales existentes, incluyendo cooperación militar. Por ejemplo, en Venezuela opera una fábrica de fusiles AK-103 Kalashnikov bajo licencia nacional, y recientemente el gobierno mostró cazas Sukhoi Su-30, equipados con misiles antibuque, dejando claro que su capacidad de defensa aérea y marítima está activa. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, y Nicolás Maduro se han reunido varias veces este año. Putin ha elogiado la permanencia de Maduro en el poder, resaltado la cooperación entre ambos gobiernos y dejado claro que quiere profundizar estos lazos estratégicos. Esto, sin duda, se ve como un contrapeso frente a la presión de Estados Unidos, sobre todo considerando que la administración Trump sigue cuestionando la legitimidad del gobierno venezolano y acusa a Maduro de liderar organizaciones criminales como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Ciertamente en Venezuela, Nicolás Maduro ha tomado varias medidas para reforzar la seguridad interna y la defensa nacional. Por ejemplo, ha desplegado 2.500 efectivos de élite de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con parte del material bélico de la Armada. Al mismo tiempo, el chavismo no se ha quedado solo en lo militar. Han creado algo llamado el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, un espacio que reúne a civiles, empresarios, universidades, sindicatos y políticos tolerados por el gobierno. La idea: coordinar la defensa de la soberanía y fomentar la unidad interna frente a la presión extranjera. Líderes del Cartel de los Soles como Diosdado Cabello han advertido que cualquier agresión externa podría generar una resistencia armada prolongada. Además, los mensajes hacia los opositores internos han sido claros. Aliarse con fuerzas externas tiene consecuencias. Esto demuestra cómo el gobierno combina la fuerza militar con la organización civil para mantener su control y proteger su poder. ¿Pero qué ganan otros países al respaldar a Maduro? Según Farid Kaat, internacionalista peruano, actualmente no se observan grietas importantes dentro del régimen. Y aunque las protestas ciudadanas podrían tener impacto, se necesitaría que al menos el 3% de la población participara activamente para que realmente afecten al gobierno. Esto nos lleva a entender por qué potencias como China y Rusia mantienen su apoyo a Venezuela. No es solo solidaridad política, sino intereses estratégicos muy concretos. En el caso de China, el atractivo principal es el petróleo venezolano. Kaat explica que Pekín ha creado una relación de dependencia con Venezuela, aprovechando sus enormes reservas. ¿Sabías que China obtiene este petróleo con grandes descuentos y no a precio de mercado? Además, los préstamos que ha dado a Venezuela están respaldados por el propio petróleo, asegurando energía barata y un suministro estable, incluso cuando los precios globales cambian.
Es una jugada que beneficia directamente la economía china. Rusia, por su parte, se enfoca más en la seguridad, la venta de armas y los intereses geopolíticos. Para Vladimir Putin, tener aliados en Latinoamérica le permite expandir su presencia en una región históricamente bajo influencia estadounidense. Así que mientras China busca recursos y estabilidad económica, Rusia persigue presencia estratégica y militar. En este contexto de tensiones globales, Rusia y China han reforzado su apoyo diplomático a Venezuela frente a Estados Unidos. No se trata solo de declaraciones, hay un interés estratégico en mantener su influencia en Latinoamérica. Por ejemplo, Sergei Lavrov, titular del Ministerio de Exteriores ruso, destacó en una llamada con sus homólogos venezolanos que Moscú respalda plenamente los esfuerzos de Caracas para proteger su soberanía y garantizar la estabilidad institucional. Las partes confirmaron su intención de fortalecer la cooperación política, económica y militar. Por su parte, China también ha dejado claro que rechaza la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, insistió que cualquier violación de la soberanía por parte de Washington es inaceptable y subrayó que el uso de la fuerza en relaciones internacionales no tiene justificación. Beijing quiere que quede claro que respalda la posición de Caracas frente a la presión diplomática y militar, consolidando su rol como aliado estratégico en la región. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Estados Unidos mantiene una presencia tan fuerte en Puerto Rico y el Caribe? Recientemente, se desplegaron 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, y aunque pueda parecer un hecho aislado, en realidad es parte de una estrategia mucho más amplia. El objetivo principal: controlar rutas de tráfico de drogas y al mismo tiempo ejercer presión directa sobre Venezuela. Pero no se queda ahí. Estos cazas se suman a la flotilla naval que se encuentra cerca de Caracas, incluyendo destructores y patrulleras con sistemas de intercepción de alta precisión. ¿No te parece impresionante, o tal vez preocupante, cómo se combina el poder aéreo y naval en un solo movimiento? La administración Trump ha defendido estas acciones bajo la premisa de proteger la seguridad nacional frente al narcotráfico y la supuesta exportación de criminales y pacientes de instituciones psiquiátricas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Pero los expertos internacionales advierten: esta militarización no está exenta de riesgos. Accidentes, incidentes inadvertidos o confrontaciones directas podrían escalar fácilmente y desencadenar un conflicto regional más amplio. ¿Qué tan frágil que puede ser la línea entre una operación de seguridad y un conflicto abierto? Ahora, hablemos un poco más de Puerto Rico. ¿Por qué este territorio es tan importante estratégicamente? Incluso la gobernadora Jennifer González ha respaldado públicamente esta estrategia, destacando que las operaciones antidrogas son esenciales para proteger a los ciudadanos y reducir la violencia ligada a los cárteles. Pero esto también tiene un componente político. Cada despliegue de fuerzas no solo proyecta poder, sino que envía un mensaje claro a Caracas. Cualquier intento de desafiar la presencia estadounidense será respondido con fuerza. ¿Recuerdas la advertencia de Trump sobre derribar aviones venezolanos si representan una amenaza directa? Eso es exactamente lo que se llama disuasión activa, un combo de advertencias verbales, maniobras militares y presión internacional. Mientras todo esto sucede, Venezuela no se queda quieta. Ha intensificado su cooperación estratégica con Rusia y China. Moscú provee armamento avanzado, entrenamiento militar y asesoría estratégica, mientras que Pekín ofrece apoyo económico, infraestructura crítica y tecnología para reforzar la autonomía del país sudamericano. Este equilibrio crea un tablero complejo de varios niveles. Disuasión militar. Rusia puede ayudar indirectamente a través de entrenamiento y sistemas de defensa, mientras que Venezuela muestra su fuerza con cazas Su-30 y ejercicios como Caribe Soberano 200, reforzando su capacidad de respuesta. Presión económica y diplomática. China asegura acceso a recursos naturales y estabilidad económica para Caracas, además de jugar un papel diplomático clave para frenar sanciones o intervenciones externas. Escenario de riesgo. La cercanía de las fuerzas estadounidenses y los aliados estratégicos de Venezuela aumenta la posibilidad de incidentes accidentales o confrontaciones indirectas que podrían escalar fácilmente y desencadenar un conflicto regional más amplio. ¿Qué tan frágil que puede ser la línea entre una operación de seguridad y un conflicto abierto? Ahora, hablemos un poco más de Puerto Rico. ¿Por qué este territorio es tan importante estratégicamente?
Incluso la gobernadora Jennifer González ha respaldado públicamente esta estrategia, destacando que las operaciones antidrogas son esenciales para proteger a los ciudadanos y reducir la violencia ligada a los cárteles. Pero esto también tiene un componente político. Cada despliegue de fuerzas no solo proyecta poder, sino que envía un mensaje claro a Caracas. Cualquier intento de desafiar la presencia estadounidense será respondido con fuerza. ¿Recuerdas la advertencia de Trump sobre derribar aviones venezolanos si representan una amenaza directa? Eso es exactamente lo que se llama disuasión activa. Un combo de advertencias verbales, maniobras militares y presión internacional. Mientras todo esto sucede, Venezuela no se queda quieta. Ha intensificado su cooperación estratégica con Rusia y China. Moscú provee armamento avanzado, entrenamiento militar y asesoría estratégica, mientras que Pekín ofrece apoyo económico, infraestructura crítica y tecnología para reforzar la autonomía del país sudamericano. Este equilibrio crea un tablero complejo de varios niveles. Disuasión militar. Rusia puede ayudar indirectamente a través de entrenamiento y sistemas de defensa, mientras que Venezuela muestra su fuerza con cazas Su-30 y ejercicios como Caribe Soberano 200, reforzando su capacidad de respuesta. Presión económica y diplomática. China asegura acceso a recursos naturales y estabilidad económica para Caracas, además de jugar un papel diplomático clave para frenar sanciones o intervenciones externas. Escenario de riesgo. La cercanía de las fuerzas estadounidenses y los aliados estratégicos de Venezuela aumenta la posibilidad de incidentes accidentales o confrontaciones indirectas que podrían escalar rápidamente y desencadenar un conflicto regional. Y esto nos lleva a los riesgos para toda la región. ¿Qué podría pasar si algo sale mal? La combinación de operaciones militares, despliegue de fuerzas y tensiones diplomáticas genera un riesgo latente de crisis regional. Accidentes o incidentes podrían ocurrir si buques y aviones se cruzan en el Caribe. Rusia y China podrían intensificar su apoyo a Venezuela en respuesta a movimientos estadounidenses, y la militarización del Caribe también podría afectar rutas comerciales, pesca y transporte marítimo, impactando indirectamente a los países vecinos. ¿No te parece fascinante, aunque inquietante, cómo estas acciones tienen efectos que van más allá del territorio directamente involucrado? Por otro lado, la relación entre Venezuela y Rusia tiene una historia más profunda. Todo comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez en 1999, cuando buscaba diversificar las alianzas internacionales y reducir la histórica dependencia de Estados Unidos. El objetivo: reforzar la seguridad nacional y proyectar autonomía frente a la presión política y económica tradicional de Washington. Desde entonces, Moscú ha jugado un papel clave, proporcionando tecnología avanzada, sistemas de armamento de última generación y apoyo político en foros internacionales. Otro aspecto crucial son los ejercicios militares conjuntos, incluyendo despliegues de bombarderos estratégicos en el Caribe y maniobras de alta complejidad. Operaciones de este tipo, sin precedentes en la historia reciente de la región, enviaron un mensaje muy claro. El Cártel de los Soles, que tiene secuestrado el país, solo puede proyectar poder gracias a sus supuestos aliados. Aunque Rusia no mantiene bases militares permanentes en territorio venezolano, los acuerdos alcanzados hasta 2025 reflejan un compromiso profundo: producción conjunta de municiones, intercambio de entrenamiento especializado y ejercicios regulares. Esto permite al gobierno ilegítimo de Maduro fortalecer su autonomía militar y reducir su vulnerabilidad frente a presiones externas, mientras que Moscú asegura un punto estratégico en América Latina con acceso privilegiado a recursos energéticos y capacidad de influir en la dinámica regional. ¿Te imaginas a toda Venezuela preparándose para un momento histórico? Pues eso es justo lo que está planteando María Corina Machado. La dirigente opositora hizo un llamado a que la gente se mantenga organizada y unida mientras nos acercamos al 19 de octubre, fecha en la que la Iglesia Católica canoniza a dos figuras muy importantes: José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Machado, en un mensaje difundido este sábado, subrayó algo que muchos sienten: que estamos frente a un momento crucial para la política del país. ¿No te parece interesante cómo la fe y la política se cruzan en estos días? Ella recordó cómo la población se movilizó antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, organizándose durante semanas hasta llegar al día decisivo. Ahora Machado asegura que vamos con la mano de Dios y de nuestros santos hacia lo que ella llama la Venezuela nueva y luminosa que todos esperamos. Pero ¿cómo planea que eso ocurra? Pues resaltó que la oración y la organización son esenciales para enfrentar la jornada del 19 de octubre. Además, insistió en la importancia de mantener la unidad, sobre todo frente a la desinformación y distracciones que abundan en estos tiempos. Machado proyecta la imagen de una celebración masiva a nivel nacional. Calles llenas de gente, familias regresando del extranjero,
y una verdadera jornada de oración colectiva. ¿No te imaginas ver a todo un país reunido en torno a sus santos más emblemáticos? Ella aseguró que Venezuela será libre, y esto ya está ocurriendo, reforzando un mensaje de esperanza y unidad que intenta motivar a la ciudadanía. Aunque no mencionó directamente a Estados Unidos, Machado vinculó esta coyuntura local con la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, haciendo referencia a sanciones y al aislamiento promovido por actores externos. En declaraciones anteriores, ella ha dicho cosas como que los días de esa organización criminal están contados, reafirmando su confianza en la caída inminente del gobierno actual. Hoy, Machado se encuentra en la clandestinidad por las restricciones impuestas por las autoridades, pero insiste en la importancia de mantener la moral alta y seguir movilizándose. Nada puede detener a un pueblo decidido a ser libre, aseguró. Para ella y otros líderes opositores, la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles no es solo un hecho religioso, simboliza renacimiento y esperanza en un país marcado por la polarización política y la prolongada crisis social. ¿Cómo funcionan las alianzas entre países realmente? Tomemos por ejemplo la relación entre Venezuela y Rusia. No se trata solo de acuerdos militares, hay un componente político y diplomático muy fuerte. Rusia ha estado apoyando a Caracas en foros internacionales y en momentos críticos ha proporcionado asistencia técnica y económica. ¿Te imaginas lo que significa tener un aliado así en momentos de presión global? A finales de 2019, la agencia de noticias Reuters informó sobre la presencia del grupo Wagner, la conocida compañía militar privada rusa, en Venezuela, en medio de la profunda crisis presidencial que atravesaba el país. Según los reportes, estos mercenarios llegaron con un objetivo claro: reforzar la seguridad del presidente Nicolás Maduro frente a las manifestaciones de la oposición y garantizar la estabilidad del gobierno en un momento de alta tensión política. Su despliegue generó preocupación internacional, dado que marcaba un involucramiento directo de actores externos en un conflicto interno, que ya había traído la atención de varias potencias. Cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino, muchos países se dividieron entre los que reconocieron su liderazgo y aquellos que continuaron respaldando a Maduro. Rusia se situó firmemente del lado del mandatario venezolano, defendiendo su gobierno ante lo que consideraba una injerencia extranjera. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, criticó abiertamente la intervención internacional y advirtió que esta situación podría desencadenar una catástrofe, incluso provocando un derramamiento de sangre en el país. Esta postura subrayó la determinación de Moscú por proteger sus intereses estratégicos y a sus aliados en la región, en un escenario geopolítico cada vez más tenso. Una fuente, identificada como Evgeny Shabayev, reveló detalles sobre cómo llegaron los mercenarios a Venezuela. Según él, el contingente partió desde Rusia en 2 vuelos privados hasta Cuba y desde ahí continuó en vuelos comerciales hasta Caracas. Shabayev, conocido en Rusia por liderar varias organizaciones, incluida una célula paramilitar de cosacos, también se ha presentado como representante del movimiento por la República Popular de Donetsk, mostrando así su vinculación con diversas estructuras paramilitares y su experiencia en operaciones de seguridad y combate. Además, un reportaje de Medusa indicó que una de las principales misiones de las fuerzas enviadas a Caracas era proteger intereses comerciales rusos, especialmente empresas estratégicas como la petrolera Rosneft, subrayando que la presencia de Wagner no se limitaba únicamente a proteger a Maduro, sino que también tenía un componente económico importante. De hecho, una fuente rusa anónima cercana al grupo Wagner afirmó que otro contingente de mercenarios había llegado a Venezuela incluso antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2018. En aquel momento, su labor principal era resguardar los intereses comerciales de Rusia en el país y entrenar a la Milicia Nacional Bolivariana y a los colectivos paramilitares pro-Maduro, consolidando así la seguridad del régimen desde múltiples frentes. La presencia del grupo Wagner en Venezuela no se limitó a épocas de elecciones o a la prevención de protestas. Por ejemplo, el 31 de julio de 2024, un militar identificado con el parche del grupo fue captado en la isla de Margarita
donde junto a la milicia bolivariana se encargó de proteger una estatua del expresidente Hugo Chávez. Esta acción se enmarcó dentro de las protestas postelectorales en el país, cuando manifestantes buscaban derribar símbolos del chavismo. La operación demostró cómo la presencia de Wagner se ha vuelto parte de la estrategia de seguridad del régimen, no solo frente a amenazas externas, sino también en el manejo de conflictos internos y en la protección de símbolos políticos y económicos clave. Si lo piensas, esta alianza muestra cómo la cooperación militar puede tener múltiples objetivos: proteger la soberanía nacional, pero también ampliar la influencia geopolítica. Venezuela, entonces, no es solo un país rico en recursos, se consolida como un actor importante en la geopolítica hemisférica. Y Moscú, al fortalecer su presencia estratégica en América Latina, demuestra que no se trata solo de soldados y armas, hay una visión más amplia detrás. Claro, no todo es tranquilidad. Esta relación genera tensiones, porque otros países de la región observan con cautela cómo Venezuela diversifica sus alianzas y se militariza, preguntándose hasta dónde podría llegar en un contexto internacional cada vez más polarizado. Ahora, cambiemos de mirada y pensemos en Venezuela y China. ¿Sabías que sus vínculos se remontan a 1974? Con los primeros intercambios diplomáticos y comerciales, pero fue con Hugo Chávez, a partir de 1999, cuando esta relación se convirtió en un pilar estratégico. No hablamos solo de comercio. Venezuela pasó a ser un proveedor clave de petróleo y materias primas, mientras que China respondió con préstamos multimillonarios y financiamiento para grandes proyectos de infraestructura. ¿Te imaginas la magnitud de estas obras? Desde modernizar refinerías y plantas eléctricas hasta construir hospitales, escuelas, viviendas sociales y zonas económicas especiales, la inversión china tocó casi todos los aspectos de la vida del país. Además, la cooperación no se quedó solo en lo económico. La transferencia de tecnología se intensificó en áreas estratégicas como telecomunicaciones, energías renovables, minería y transporte. Esto no solo mejora la infraestructura, también genera empleo y desarrolla capacidades locales. Y aunque hay apoyo en áreas militares y de defensa, la relación con China es más discreta, sin generar tensiones abiertas ni confrontaciones directas con otras potencias. A diferencia de Rusia, que se centra en el despliegue militar, China prefiere un enfoque de influencia económica, tecnológica y diplomática, usando la inversión y la cooperación como herramientas de poder suave. Desde la perspectiva de Pekín, Venezuela es un aliado esencial para asegurar recursos estratégicos como petróleo y minerales, además de consolidar su influencia geopolítica en América Latina. Al mismo tiempo, Caracas obtiene apoyo financiero y tecnológico que refuerza su estabilidad y autonomía frente a presiones externas. Esto permite una estrategia de diversificación frente a Estados Unidos y otras potencias, fortaleciendo la resiliencia del país. ¿Y los efectos concretos para la población? La inversión china ha permitido desarrollar infraestructura crítica. Represas hidroeléctricas, plantas de generación eléctrica, hospitales y sistemas de transporte urbano. La presencia de empresas y técnicos chinos también ha facilitado la transferencia de conocimientos, promoviendo capacidades locales que son clave para mantener los proyectos a largo plazo y reducir la dependencia tecnológica del país. En otras palabras, se trata de un intercambio donde ambos ganan. China proyecta su influencia y Venezuela fortalece su desarrollo y autonomía estratégica. No se trata solo de negocios o inversiones. Esta alianza tiene un alcance mucho más profundo. Al mirar el panorama geopolítico, vemos que Caracas se convierte en un punto estratégico dentro del mapa global de China en América Latina. ¿Qué significa esto exactamente? Básicamente, Pekín no solo asegura rutas comerciales y acceso a recursos críticos como el petróleo o minerales, sino que también gana influencia en decisiones regionales importantes. Y lo más interesante es que todo esto se logra sin necesidad de enviar tropas o establecer bases militares, algo que otras potencias suelen hacer. La cooperación económica aquí se convierte en una forma muy sutil, pero poderosa, de ejercer influencia global. ¿No te parece fascinante cómo dos países pueden proyectar poder sin disparar un solo misil? Pero la historia no termina ahí. Cuando sumamos a Rusia en la ecuación, la estrategia se vuelve aún más compleja y coordinada. ¿Sabías que Rusia y China tienen enfoques complementarios en Venezuela? Moscú se enfoca en la fuerza militar directa, armamento avanzado, ejercicios conjuntos y visitas de expertos en defensa,
mientras que China prioriza la economía, la tecnología y la infraestructura. Este doble enfoque permite a Venezuela fortalecer su autonomía, proyectar poder regional y mantenerse firme frente a presiones externas, todo sin provocar conflictos abiertos con otras potencias. ¿Te imaginas cómo se siente tener un equipo estratégico detrás de tu país, cada uno con un estilo distinto? Con Rusia, por ejemplo, la modernización de la Fuerza Armada Nacional es evidente. Hablamos de sistemas de defensa aérea, misiles estratégicos, vehículos blindados y tecnología de vigilancia avanzada. Pero no es solo cuestión de armas. Los ejercicios militares y las visitas de expertos envían un mensaje político muy claro sobre la capacidad de Venezuela para defender su soberanía y ser un actor relevante en el Caribe y el norte de Sudamérica. Por otro lado, China se mueve en otra dimensión. Sus inversiones abarcan represas, refinerías, plantas de energía, hospitales, escuelas y hasta zonas económicas especiales. Y lo más importante, promueve la transferencia de tecnología y conocimiento, fortaleciendo la capacidad productiva local y la resiliencia económica frente a sanciones internacionales. Mientras que Rusia apuesta por el poder duro, China se centra en el poder suave, influyendo a través de la economía, la diplomacia y la tecnología. Al combinarse estas estrategias, Venezuela construye un ecosistema de cooperación multidimensional. La seguridad militar que aporta Rusia se equilibra con la estabilidad económica y tecnológica que ofrece China, creando un efecto sinérgico que posiciona a Caracas como un nodo estratégico en toda la región. ¿No te parece un plan muy calculado? Ambas potencias utilizan herramientas como diplomacia internacional, presión económica, entrenamiento militar, transferencia tecnológica y ejecución de proyectos de infraestructura de alto impacto, garantizando que Venezuela pueda defenderse y al mismo tiempo proyectar influencia. El resultado final es impresionante. Venezuela emerge como un actor de relevancia hemisférica. Todo lo que se decida en Caracas, desde acuerdos comerciales hasta maniobras militares, tiene repercusiones que van mucho más allá de sus fronteras. Influye en la política, la economía y la seguridad de toda la región. Y sí, en algunos casos, esto genera tensiones con Estados Unidos y otras potencias. ¿No te hace pensar en cómo un país puede convertirse en un jugador clave en el tablero global, incluso sin ser la primera potencia del mundo? Pero la historia no termina ahí. Cuando sumamos a Rusia en la ecuación, la estrategia se vuelve aún más compleja y coordinada. ¿Sabías que Rusia y China tienen enfoques complementarios en Venezuela? Moscú se enfoca en la fuerza militar directa, armamento avanzado, ejercicios conjuntos y cooperación en defensa, mientras que China prioriza la economía, la tecnología y la infraestructura. Este doble enfoque permite a Venezuela fortalecer su autonomía, proyectar poder regional y mantenerse firme frente a presiones externas, todo sin provocar conflictos abiertos con otras potencias. ¿Te imaginas cómo se siente tener un equipo estratégico detrás de tu país, cada uno con un estilo distinto? Con Rusia, por ejemplo, la modernización de la Fuerza Armada Nacional es evidente. Hablamos de sistemas de defensa aérea, misiles estratégicos, vehículos blindados y tecnología de vigilancia avanzada. Pero no es solo cuestión de armas. Los ejercicios militares y las visitas de expertos envían un mensaje político muy claro sobre la capacidad de Venezuela para defender su soberanía y ser un actor relevante en el Caribe y el norte de Sudamérica. Por otro lado, China se mueve en otra dimensión. Sus inversiones abarcan represas, refinerías, plantas de energía, hospitales, escuelas y hasta zonas económicas especiales. Y lo más importante, promueve la transferencia de tecnología y conocimiento, fortaleciendo la capacidad productiva local y la resiliencia económica frente a sanciones internacionales. Mientras que Rusia apuesta por el poder duro, China se centra en el poder suave, influyendo a través de la economía, la diplomacia y la tecnología. Al combinarse estas estrategias, Venezuela construye un ecosistema de cooperación multidimensional. La seguridad militar que aporta Rusia se equilibra con la estabilidad económica y tecnológica que ofrece China, creando un efecto sinérgico que posiciona a Caracas como un nodo estratégico en toda la región. ¿No te parece un plan muy calculado? Ambas potencias utilizan herramientas como diplomacia internacional, presión económica, entrenamiento militar, transferencia tecnológica y ejecución de proyectos de infraestructura de alto impacto, garantizando que Venezuela pueda defenderse y al mismo tiempo proyectar influencia. El resultado final es impresionante. Venezuela emerge como un actor de relevancia hemisférica. Todo lo que se decida en Caracas, desde acuerdos comerciales hasta maniobras militares, tiene repercusiones que van mucho más allá de sus fronteras. Influye en la política, la economía y la seguridad de toda la región. Y sí, en algunos casos, esto genera tensiones con Estados Unidos y otras potencias.
¿No te hace pensar en cómo un país puede convertirse en un jugador clave en el tablero global, incluso sin ser la primera potencia del mundo? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a mirar los riesgos y escenarios futuros? La creciente influencia de Rusia y China, sumada a la participación de actores como Corea del Norte e Irán, convierte a Venezuela en un punto focal de tensión internacional. Tradicionalmente dependiente de Estados Unidos, ahora el país sudamericano es un nodo donde convergen intereses estratégicos de varias potencias globales. Aunque un conflicto directo a nivel mundial sigue siendo poco probable, gracias a la disuasión nuclear, la realidad es que Venezuela concentra armamento avanzado, moderniza sus fuerzas militares y desarrolla sofisticadas capacidades de ciberataque e información. Esto quiere decir que cualquier incidente local, desde un choque militar accidental hasta un ataque cibernético, podría escalar rápidamente y tener repercusiones internacionales. ¿Te imaginas que algo tan local pueda afectar al mundo entero? Si nos ponemos a pensar en escenarios hipotéticos de confrontación con Estados Unidos, Venezuela podría actuar como un catalizador indirecto. La presencia de fuerzas rusas y chinas, junto con la proyección militar y diplomática de Caracas, aumenta la posibilidad de tensiones indirectas. Y esto se volvería especialmente delicado bajo un liderazgo estadounidense que favorezca la presión directa y medidas contundentes, como podría haber sido el caso de Donald Trump. En esa situación, la estrategia de Estados Unidos probablemente incluiría sanciones económicas fuertes, despliegue militar en el Caribe, fortalecimiento de alianzas regionales y vigilancia constante de cualquier movimiento ruso o chino, buscando limitar la influencia de estas potencias en América Latina. Pero Venezuela no se queda quieta. Con respaldo de Rusia y China, puede implementar una amplia gama de iniciativas militares y estratégicas. Hablamos de ejercicios militares conjuntos, despliegue de sistemas avanzados de defensa aérea y misiles, y la modernización de capacidades cibernéticas e inteligencia. Todo esto no solo sirve para reforzar la defensa del país, sino también para proyectar poder y actuar como herramienta de disuasión ante posibles intervenciones externas. ¿Te has dado cuenta de cómo incluso una exhibición militar o un patrullaje conjunto puede enviar un mensaje muy claro al resto del mundo? Venezuela puede proteger sus intereses estratégicos y resistir presiones internacionales, es la idea central. Eso sí, mantener este equilibrio es delicado y cualquier error de cálculo o incidente imprevisto podría desatar consecuencias serias. Y por si todo esto no fuera suficiente, tenemos que considerar la competencia por recursos estratégicos, petróleo, gas, minerales críticos y rutas comerciales clave en el Caribe y Sudamérica. Estos recursos no solo son vitales para la economía venezolana, sino también para la global, lo que convierte a la región en un foco de atención internacional. No es raro pensar que Estados Unidos podría intervenir para proteger sus intereses energéticos, financieros y geopolíticos. En este contexto, la rivalidad entre bloques, por un lado Caracas, Moscú y Pekín, y por el otro Washington y sus aliados regionales, genera un ambiente de tensión constante. Cada movimiento estratégico puede ser interpretado como una amenaza directa y cualquier decisión podría desencadenar respuestas militares, diplomáticas o económicas. ¿No te parece fascinante cómo cada pieza de este tablero está conectada? ¿Y cómo un solo movimiento puede cambiar todo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo un solo error en el tablero geopolítico puede cambiar el mundo en cuestión de horas? Venezuela es uno de esos lugares donde cada movimiento militar, cada maniobra diplomática y hasta cada sanción económica puede convertirse en un detonante de consecuencias imprevisibles. Las operaciones de patrullaje naval, la vigilancia aérea constante y los ejercicios militares en la frontera no son solo rutina, representan riesgos reales. Un choque involuntario entre fuerzas, un malentendido durante maniobras militares o incluso un fallo técnico en los sistemas de defensa podría generar enfrentamientos regionales. ¿Puedes imaginar cómo algo aparentemente pequeño puede escalar hasta afectar la estabilidad política, económica y social de toda una región? Ahora, si miramos más de cerca, la presencia de potencias extranjeras como Rusia y China en Venezuela agrega otra capa de complejidad. Para estos países y sus aliados significa oportunidades estratégicas enormes. Acceso a bases militares, puertos clave, información de inteligencia y un punto de apoyo sólido en América Latina. Pero, ¿no es paradójico que lo que representa una ventaja también pueda convertirse en vulnerabilidad? La presencia de estas potencias aumenta la exposición de Venezuela a presiones externas y a conflictos indirectos. Cada acción de disuasión por parte de Estados Unidos podría ser interpretada como un desafío directo a Moscú y Pekín, elevando el riesgo de escalada en un entorno ya extremadamente frágil.
La estabilidad de toda la región depende de la prudencia de los actores, de la comunicación constante y de la capacidad de anticipar los riesgos antes de que se conviertan en enfrentamientos abiertos. ¿No te parece asombroso y al mismo tiempo inquietante cómo cada decisión puede inclinar el equilibrio de poder y alterar el curso de la historia? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo un solo error en el tablero geopolítico puede cambiar el mundo en cuestión de horas? Venezuela es uno de esos lugares donde cada movimiento militar, cada maniobra diplomática y hasta cada sanción económica puede convertirse en un detonante de consecuencias imprevisibles. Las operaciones de patrullaje naval, la vigilancia aérea constante y los ejercicios militares en la frontera no son solo rutina, representan riesgos reales. Un choque involuntario entre fuerzas, un malentendido durante maniobras militares o incluso un fallo técnico en los sistemas de defensa podría generar enfrentamientos regionales. ¿Puedes imaginar cómo algo aparentemente pequeño puede escalar hasta afectar la estabilidad política, económica y social de toda una región? Ahora, si miramos más de cerca, la presencia de potencias extranjeras como Rusia y China en Venezuela agrega otra capa de complejidad. Para estos países y sus aliados significa oportunidades estratégicas enormes, acceso a bases militares, puertos clave, información de inteligencia y un punto de apoyo sólido en América Latina. Pero, ¿no es paradójico que lo que representa una ventaja también pueda convertirse en vulnerabilidad? La presencia de estas potencias aumenta la exposición de Venezuela a presiones externas y a conflictos indirectos. Cada acción de disuasión por parte de Estados Unidos podría ser interpretada como un desafío directo a Moscú y Pekín, elevando el riesgo de escalada en un entorno ya extremadamente frágil. La estabilidad de toda la región depende de la prudencia de los actores, de la comunicación constante y de la capacidad de anticipar los riesgos antes de que se conviertan en enfrentamientos abiertos. ¿No te resulta asombroso y al mismo tiempo inquietante cómo cada decisión puede inclinar el equilibrio de poder y alterar el curso de la historia? ¿Te has puesto a pensar verdaderamente por qué Caracas, más allá de ser la capital de Venezuela, tiene un papel tan crucial en el mapa geopolítico? No se trata solo de su ubicación estratégica o de sus recursos naturales, petróleo, gas, minerales quibres y rutas comerciales clave en el Caribe y Sudamérica, sino de cómo cada decisión local puede resonar mucho más allá de sus fronteras. Piensa en esto, lo que ocurre en Caracas no se queda en Caracas. La estabilidad de toda la región puede depender de cómo se manejen las maniobras militares, las negociaciones diplomáticas o incluso la inteligencia que se comparte con aliados internacionales. Después de todo esto, nos ha quedado claro que su involucramiento no es solo económico. Incluye cooperación militar, intercambio de información estratégica y apoyo financiero, lo que convierte a Venezuela en un verdadero nodo de influencia en América Latina y el Caribe. Ahora bien, ¿te imaginas cómo esto se ve desde Washington? Cada movimiento defensivo o incluso ofensivo por parte de Caracas podría interpretarse como un desafío directo a Estados Unidos. Eso significa que el riesgo de incidentes o enfrentamientos inesperados siempre está presente. Y no olvidemos los recursos naturales: petróleo, gas y minerales críticos. ¿Por qué importan tanto? Porque no solo son esenciales para los aliados de Venezuela, sino que también atraen a otras potencias que buscan asegurar sus cadenas de suministro y fortalecer su influencia regional. Este equilibrio constante entre riesgo y oportunidad hace que cada decisión local tenga potencial global. Desde sanciones económicas hasta operaciones de ciberseguridad, maniobras militares o estrategias de inteligencia. En pocas palabras, Venezuela funciona como un nodo estratégico de doble filo. Por un lado, permite a Rusia y China ampliar su influencia en el hemisferio occidental. Por otro, cualquier confrontación indirecta con Estados Unidos puede desencadenar consecuencias imprevisibles, desde tensiones diplomáticas hasta incidentes militares que podrían desestabilizar la región. ¿Te das cuenta de que incluso el movimiento más pequeño podría generar repercusiones internacionales? La combinación de riqueza en recursos, capacidades militares y alianzas estratégicas convierte al país en un lugar donde todo es más delicado de lo que aparece. Incluso si pensamos en escenarios hipotéticos bajo administraciones estadounidenses más directas o agresivas como la de Trump, Venezuela seguiría siendo un punto caliente. La convergencia de política, economía y seguridad internacional aquí aumenta el riesgo de escaladas peligrosas. Y aquí va la pregunta clave: ¿cómo se maneja tanta tensión sin que un conflicto local se transforme en una crisis global? La respuesta es compleja, pero requiere de prudencia estratégica extrema. Un error, por mínimo que parezca, podría tener repercusiones duraderas para la estabilidad del hemisferio y del orden mundial.
Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.